La soledad fáctica se corresponde con la no presencia efectiva, la conceptual con la ausencia y la existencial con la carencia. Y en este caso, la soledad existencial se experimenta por la ausencia del reflejo de un otro, además de ser una traición a uno mismo. Lo que pasa es que son 3, 4 preguntas todas juntas. ¿Cómo se contesta? ¿Por qué no hacen preguntas de a uno, señores, que es más fácil contestar? Porque si no, la respuesta es no. Y la respuesta no es para la primera parte de lo formulado. Y lo demás, a partir del no de la primera parte de lo formulado, pierde sustento. Por favor, no hagan preguntas complejas y que dan lugar a respuestas inclusive contradictorias. ¿Sí? Agustina, Soy víctima del imperio. ¿Cómo se actúa el reconocimiento en la convivencia? Haciéndolo, por favor. ¿Cómo se actúa? Veo lo que hace el otro, lo que dice el otro y lo admito. ¿Cómo se actúa? No sé de qué otra manera se podría actuar. Perdón, soy corto de entendederas. Romina I., ¿qué motiva la elección de los conceptos desarrollados en la conferencia de hoy? Ah, mi amor, mandé la bola de cristal a arreglar. No hago futurología. Con las disculpas del caso, ¿yo cómo puedo saber qué motiva o no motiva en las personas lo que uno dice? Cuando llegue la respuesta a eso la tendré, pero yo no presumo, a ver, ni siquiera de ser un tipo esclarecedor, ni de revelar a nadie con nada. Perdón, pues puede ser que por ahí, o yo leí mal la pregunta porque dice, ¿qué motivó la elección? Perdón, ahí sí, perdón, mil disculpas. ¿Qué motivó la elección de los conceptos desarrollados en la conferencia de hoy? Porque están directamente vinculados con esta etapa de confinamiento y aislamiento que estamos viviendo y que se relacionan con cuestiones que son cotidianas y que toda la vida ocurren. Lo que nos motiva es la aspiración de ayudar a reconocer algunas dinámicas, a ver si mejoramos un poquito las convivencias y también el poder llevar adelante estas situaciones con la menor incidencia de secuelas posibles. Yo no sé si lo logro ese propósito, pero es el motivo por el que se hacen estas charlas. ¿Sí? Disculpa por el malentendido. Andy, ¿qué implica orgánicamente la mentira? Depende de la persona y de la mentira. Otra vez, depende de la persona y de la mentira. Depende de cuánto compromete la integridad de un individuo la mentira formulada. Así de simple. Y qué relevancia tiene en nuestra vida eso que es lo que nos llevó a mentir. Y si la mentira está actuada en relación con necesidades sociales intrascendentes, uso, costumbres, modos, por ejemplo, cuando yo digo buenos días, estoy cumpliendo una fórmula de cortesía que implica un deseo de que las personas tengan buenos días. No quiere decir que estoy diciendo que el día es soleado o maravilloso. Depende de cómo se utilizan los recursos de comunicación, son muy variados. Siempre es el caso, ¿no? Hay, chicos, más allá de las leyes universales y de los principios orgánicos, todo lo demás es contingente y deforme y debe ser analizado conforme al caso, no como una universalidad. Gracias. Sí. Belén A.S. La mentira a uno mismo y o a otros tiene que ver con identificarse con el ego y manipular la realidad desde esa voluntad del ego, reforzándolo.
Sin ninguna duda, no sé si lo que entendés por ego, yo, para que la respuesta sea coherente, voy a definir ego como lo entendemos en nuestro sistema de conocimiento, que es la entidad icónica del yo, aquello a que le atribuimos la forma de quienes somos. ¿Queda claro? Entonces, desde ese punto de vista, sí, pero con una aclaración. En un sentido estricto y orgánicamente, solo nos mentimos a nosotros mismos. Así de fácil. Eso es lo que por ahí nos cuesta entender. El otro es una excusa para mentir. Nosotros nos mentimos, porque sabemos que mentimos o no. Así de fácil. Todo lo que creemos que le hacemos a nosotros, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por lo tanto, tratemos de beneficiar a los demás, a ver cómo nos sentimos. ¿Sí? Maggie, ¿pueden existir sociedades que aún siendo complejas no se basen necesariamente en mentiras? No las conozco. Así como hay organismos complejos que funcionan sin haber alcanzado su desarrollo. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Discúlpenme. El organismo, esté en el estado de desarrollo que esté, siempre es una unidad integral e integrada. Por lo tanto, esa es la completitud de sí mismo. No es que, vamos a estar completos cuando tengamos. No, estamos completos en cada momento y somos lo que somos en cada momento. Después, respecto de estas cuestiones, de la verdad, de la mentira, como sustento social, yo no conozco ninguna sociedad, ni avanzada ni no avanzada, en el que no sea el sustento de base. Así de fácil. Aunque sea incidentalmente, puede ser el sustento de base. Y si no, prueben ir a comprar algo a ver qué les pasa. ¿Saben lo que les pasa? Chicos, lo más probable es que les mientan mucho. Hagan un negocio, a ver qué pasa. Lo más probable es que les mientan mucho. Anda a comprar un auto usado. Terminé. Nico T. ¿Qué consecuencias orgánicas acarrea la verdad en los modelos de sociedad modernos? O podés tener muchos problemas, pero sintiéndote muy bien. O podés tener la discreción y la humildad de no buscar ilustrar a nadie e ir con tu verdad por el mundo. Y no tenés por qué propagarla. Es tu derecho. Vos elegís. Laura L. ¿Qué es que se desdibuja el individuo en la soledad conceptual? Eso pierde definición. Se desdibuja, desaparece, se extingue el individuo como tal. Pasa a ser un montón de palabras y conceptos de nada, de algo que no le es propio ni lo representa ni nada, excepto que para compensarlo se formule unos buenos implantes de memoria, con lo cual se conviene en algo artificial y falaz, directamente. Solo que como no lo sabe o no le importa, vive de esa manera. Chicos, ¿quieren saber si son íntegros y sinceros en la vida? Prueben juntar personas de todos sus ámbitos de relación a ver si serían capaces de compartir una cena con todos, siendo quien uno es. Muy pocas personas pueden asumir ese desafío. Así de fácil. ¿Sí? Liliana F. ¿Cómo una mentira puede salvar la vida de alguien? Perdón. Voy a contar un caso de mi barrio. No le salvó la vida, pero cumpliendo el precepto bíblico, lo hizo libre. Había un muchacho en el barrio que se llamaba Toribio. Yo vengo de un barrio muy vistoso, Lomas del Mirador, maravilloso. Les garantizo que la academia platónica al lado de Lomas del Mirador era un poroto, una academia de la vida. Bien, viene Toribio un día caminando por la calle, entonces habían puesto un comisario nuevo en la comisaría y sale un botón nuevo y le dice, señor, usted es tal persona.
Y el tipo le dice, ¿yo, Toribio? No, se equivoca, yo soy tal. El otro le dice, no, usted es Toribio. No, señor, yo no soy Toribio. No sé qué me dice, saca el documento y decía efectivamente el otro nombre. El botón medio contrariado, porque le habían dicho que era Toribio, que era un sobrenombre, no un nombre. Lo dejó ir, o sea, ganó la libertad, diciendo la verdad, diciendo su nombre real. Claro, después lo agarraron, porque al final era Toribio. Entonces, la verdad lo hizo libre. Los hechos lo acostaron. Imagínense que, no sé, se me viene una imagen de un libro muy interesante, El amor en tiempos de cólera, donde una mujer se acuesta, una mujer casada se acuesta con el protagonista del amor en tiempos de cólera. Disculpen mi memoria, no recuerdo el nombre del personaje. Y cuando va a la casa, este tipo le había pintado algo en la panza. La mujer se empieza a limpiar mientras el marido la acuchilla. Imagínense si alguien hubiera podido dar testimonio de que eso no era que se le hizo un hombre, una vecina le dice, estábamos jugando y te hice el dibujito, ¿le hubiera salvado la vida o no? ¿Qué reflexiones? ¿Sí? Fernanda, ¿es mediante el ejemplo que enseñamos a nuestros hijos a no mentir? Sí, porque parece que por la prédica no funciona. Por la prédica no funciona, porque si nosotros, por mucho que prediquemos, porque yo esto lo escucho muy comúnmente, no hay que mentir, qué sé yo, entonces después vienen y no le contesta a papá, no le contesta a mamá. O sea, ¿qué están enseñando, señores? Siempre es el ejemplo, siempre es el ejemplo. Se educa desde el ejemplo, no desde las palabrizas vistosas que constituyen doctrinas. ¿Sí? Agustina, ¿cómo se actúa el reconocimiento en la convivencia? Otra vez, señores, actuándolo, escuchándolo al otro, cuando estás segura que no lo hiciste. Puede ser que ya lo hizo, pero la respuesta sigue siendo la misma. Es fácil. Interesándonos por quién, qué dice, hace y lo que le interesa al otro, punto. Sí, valorando su aporte. Chao. ¿Qué nos da, Laura? ¿Qué nos da a los humanos un reflejo amoroso? No entendí nada. Señores, el reflejo amoroso lo da el propio amor, donde en relación con el individuo que lo puede actuar hacemos una atribución por extensión de nuestro propio amor. Si no, será amable, beneficioso, simpático, cariñoso, pero el amor es una atribución que uno hace de la actitud que motiva los hechos que realiza el otro. Es una extensión de uno. Mira, es fácil, si a alguien no te interesa, se disfrace de lo que se disfrace y por muy amoroso que sea, y lo primero es calificarlo de salame, o de bobo, de baboso, de... Señores, somos tan complicados los humanos. Cristian K., ¿qué es la soledad como fenómeno orgánico? Creo que estuvimos hablando un rato de eso hace media hora. Lo que se habló es como fenómeno orgánico. Quiero, repito, todo lo que dije, pero esto fue contestado en la charla. Es un estado de ánimo, una concepción, una atribución de los hechos por los cuales llevamos nuestra vida, sintiéndonos o no integrados en un grupo con otros individuos, pero por desintegración personal. Es lo mismo en la pregunta anterior que hablaba, el gesto amoroso. El gesto es amoroso si yo lo atribuyo de amor, si no ser amable, ser simpático,
Señores, es un estado de ánimo, una concepción nuestra, una atribución, la soledad. El hecho orgánico principal es que somos solos, somos individuos singulares. La pulsión gregaria nos lleva a la necesidad de asociarnos. Según la formación de cada individuo en relación con su historia y sus recursos, atribuye o no atribuye de soledad la falta de comunidad o comunicación o de mero estar con otros individuos. Es un estado de ánimo, una emoción, por favor. ¿Sí? Laura, ¿por qué si solo podemos estar solos de nosotros mismos? El abrazo a otro... Eso es la soledad. Sí. El abrazo... No, porque podemos, no es obligatorio que sea todo soledad. Puede haber muchas cosas, digo, no es obligatorio. La leo toda. Sí, dale, ¿Por de qué si solo podemos estar solos de nosotros mismos? El abrazo a otro puede producir un estado de ánimo de menor soledad. Depende de la persona y a quien abraces. Depende de la persona que abraza y a quién abrace. Si es correspondido o no es correspondido. Ahí se establece una comunidad energética en un fenómeno empático que puede o no dar lugar a factores comunicacionales, pero establece una comunidad vibratoria. Pero depende de la persona y de a quién abraces y quién abrace o si el otro corresponde o no corresponde. No es tan literal. ¿Sí? Abraza a alguien que no te gusta. Es así de simple. Fernanda, ¿la tolerancia se cultiva ejercitando la apertura a lo diferente? La tolerancia se ejercita actuando la tolerancia. Para que haya tolerancia, diferente o no diferente lo otro, lo que debemos plantear es tomar la cosa en su naturaleza sin remitirla a ningún prejuicio ni juicio de valor. O sea, no es solamente lo diferente, puede ser lo igual. Ahora, lo igual es igual o es un prejuicio, un requisito o lo que sea. La tolerancia tiene que ver con entender el derecho de los demás y de cada cosa a hacer lo que es en su naturaleza. Lucas, ¿qué implica dejar de imitar en el desarrollo de la autoridad? ¿Cómo no? Perdón. Estoy muy cansado, disculpen. ¿Qué implica dejar de imitar en el desarrollo de la autoridad? Y desarrollar la propia, justamente. A ver, es como la diferencia entre entender algo y comprenderlo. Las personas, porque leyó un texto o escuchó una conversación, toma las palabras, lo está comprendiendo. Cuando ese concepto es capaz de expresarlo con sus propias palabras, recién ahí lo está entendiendo. Porque si no, no podría expresarlo con palabras diferentes y repetiría lo dicho porque eso es la cosa. Entonces, ojo con los señores que tienen mucha memoria y repiten literalmente la cosa, no sea cosa que no sepan un cuerno. Esa es la diferencia entre la ilustración y el conocimiento. Entonces, con la autoridad pasa lo mismo. Si yo vivo una autoridad en relación con repetir fórmulas y actitudes de otro, ¿dónde estaría la autoridad? Sería la autoridad del otro imitada o reflejada por mí, pero no una autoridad. Auto, uno en sí, auto, por sí, auto. ¿Se entendió? Si yo imito a otro, puede parecer que tengo autoridad. Por mí me va bien, pero no la tengo. Eso es propio de los imitadores sociales. Sí. Cristian K. En todos los casos... Cristian, ¿gastaste lapicera o presupuesto de teléfono? Me llaman varias de don Cristian. En todos los casos, la mentira es desintegradora y trae perjuicio orgánico para el que miente. Según el individuo y la mentira. Según en qué caso el individuo y la mentira. Ahora,
No me parece que un individuo que se repute de libre e íntegro deba recurrir a tan paupérrimo recurso en su vida. Que eso es otra cosa. Pero yo no juzgo a nadie, cada uno se la rebusca. Estás hablando de consecuencias orgánicas. Mirá, yo no lo sé, insisto, todavía no pude definir con los años que vengo investigando esto, si la mentira es un valor o un disvalor. No lo sé todavía, pido disculpas. Cuando lo sepa, aviso. Sí, ya. Termino. Laura, ¿cómo se construye una familia no consanguínea en esta época en la que vivimos? En cualquier época, conviviendo. Así de simple es. La familia es un territorio común de compartir valores, afectos, locación, un montón de cosas que hacen que establezcamos comunidad y unión. Puede haber consanguinidad sin que haya familia, así de simple. Habrá familiaridad, pero no familia en sí. Pero la familia surge de la comunidad. Si se establece comunidad o no, ahí empezamos a hablar de familia, no de que si tienen el mismo ADN. Tiene nada que ver. Porque originalmente no era así. Ustedes se imaginan que hace 1.000.000 de años o 40.000 años la gente sabía cómo se procreaba y que si a ver si era hijo o no hijo. Estamos hablando. Por eso se elegía la fecha de matrimonio según la menstruación de la mujer y sus estados ovulatorios, a ver si concebía en la primera noche, pero eso ya estamos hablando de hace 10.000 años, si vamos más atrás no se tenía la menor idea. Es más, hay mucha gente hoy que no tiene la menor idea de cómo se concibe. Así que, termina. Fernanda, ¿qué es el abuso doctrinario? Es cuando se impone una doctrina independientemente de toda crítica o relación de opción respecto de otras. Eso es el abuso. Esto es así, pues mira, vos tenés que ser de Boca o tenés que ser de River o vos, porque si no, te va de acá o yo no somos a mi hijo, eso es abuso. ¿Sí? Cuando en la escuela te cuentan los versitos maravillosos del heroísmo, qué sé yo, y después vos te enterabas a las actas del 25 de mayo y te enterabas que era otra cosa. Y tantas cosas que te contaron de la historia, de que era así, asá. Señores, díganme la verdad. Abuso doctrinario cuando a un pibe le meten Papá Noel, el Ratón Pérez, los Reyes Magos, el Conejito de Pascua. Muy simpático, muy tierno y muy mentiroso. Hay una subestimación del individuo. Mis hijos siempre supieron que Papá Noel era una tradición. Y no es que le hacía menos mella su integridad o más mella, y no es que no festejaban la Navidad porque lo que esperaban eran los regalos, no un carajo, si lo traía el otro, ¿quién? Señores, por favor. Termina. Laura, ¿qué es la formación y qué es la educación? Y son cuestiones diferentes, porque la educación propende a establecer aquello que tiene que ver con los modos, usos y costumbres de los individuos en función de su sociabilización. Entonces, y no estoy hablando de lo que tiene que ver con la instrucción en sí, sino que el poder desarrollar modelos de convivencia satisfactorios y que resulten viables para posibilitar interacciones humanas, eso es la educación, que es independiente de la instrucción. Ojo con esto. Y la formación es aquello que tiene que ver con ayudar a ese individuo a canalizar sus potencias, sus talentos, su propia naturaleza en función de que logre
una cierta plenitud orgánica, o por lo menos darle oportunidad para que pueda hacerlo. Cuando uno forma clones, no está formando, está cortando cachos o adicionando cachos para que el otro tome una forma que termina siendo más Frankenstein que otra cosa. ¿Sí? Agustina, si en la formación institucional los niños reciben un adoctrinamiento, ¿cómo podemos relativizarlo desde la educación en la familia? Fácil, tomándose la molestia de hablar con los chicos sobre lo que le enseñaron en el colegio y dando opciones y alternativas, no imponiendo posibles diferencias con eso que fue establecido. Ahora, si resulta que me desentiendo de la crianza de mis hijos, no estoy actuando como padre. Y si la madre se desentiende de la crianza de sus hijos, no está actuando como madre. Así de fácil es. Guste o no, no, porque tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. No, el negocio, sí, un cuerno, ahora 5 minutos. Así de fácil, ¿sí? Ana F., ¿qué es no respetar la propia autoridad? En principio no desarrollarla, no reconocerla, ir por un mundo ambiguo que es más pulsional tipo animalito, actuar más instintivamente que como individuo integrado a su condición humana. Martín N., perdón, no es una pregunta. Andy. Era una puteada, parece. ¿La intolerancia contribuye para el estado de soledad? Y, por supuesto, la intolerancia es algo que nos ensola automáticamente. ¿Se entiende? Pero la intolerancia, por ejemplo, entre sus maravillas, es una fábrica de paranoia. Por poner un ejemplo. Todo debe ser como yo digo, pienso. También somos expertos en conducta ajena. Y somos expertos en lo que deberían ser los demás, sentir, pensar. ¿Saben lo que pasa, señores? Me parece que son una persona muy insegura de sí y muy carenciada en su formación. Encuentra que ese sea el modo de vida digno de ser desarrollado. Pobrecito, después vienen las paranoias monstruosas sobre todo. Cada uno sabe lo que hace. Pero la tolerancia cuesta. La tolerancia cuesta. No es fácil. Todo lo que tenga que ver con los valores más importantes en la vida. ¿Saben por qué no se cultivan por la mayoría de las personas? Porque es difícil. Es difícil vivir en integridad. Será maravilloso en términos de lo que hacemos con nuestra vida. Pero es difícil desarrollar modelos de convivencia desde la propia integridad. Hay que entender tantas cosas, aceptar tantas cosas, ceder en tantas cosas. No hay problema. ¿Usted qué quiere? Estar solo y ser la maravilla de lo que deberían ser todos los demás. Después va a ver que no tiene ningún gusto la comida. O acepta su condición humana aún en la diferencia. No sé, cada uno sabrá por dónde va. Andy, ¿es posible no ejercer abuso doctrinario? Sí, claro. Sí, totalmente posible. Y es fácil, poniendo opciones a las cosas, no cerrando que esto es esto, aquello es lo otro, aquello es lo otro. Eso es abuso doctrinario. Porque aparte no nos contan en qué circunstancias de la vida sería tan así una cosa. Será porque nos gusta o no nos gusta. Y bueno, si eso es una razón de peso, sí se puede no ejercer abuso doctrinario. Porque el abuso doctrinario no es sobre los niños, perjudica a los niños. El abuso doctrinario lo hacemos sobre nosotros mismos y vamos haciendo un mundo cada vez más chiquito. Si a alguien le gusta, los espacios reducidos. ¿Sí? Cristian, principalmente si somos sinceros,
¿no se experimenta soledad? Por lo menos no soledad existencial, ¿no? No, no hay vía de desarrollo en soledad existencial, la soledad conceptual y la fáctica, sí, de hecho la fáctica no depende solo de qué cómo interpretamos o no interpretamos, ¿se entiende? O es o no es, ¿de acuerdo? Ojo, no confundir lo que sería la forma más perniciosa y grave de la sociedad, de la soledad en relación con el cúmulo de mentiras que consumimos sobre nosotros mismos, que todas las formas de la soledad. No, señores. Laura, ¿qué es un antivalor y qué es un disvalor? Un antivalor es lo que se opone, sería el antagónico de un valor determinado. Por ejemplo, verdad, mentira son antagónicos. Entonces serían antivalores. Un disvalor es aquello que no tiene sustancia por sí, que carece de valor en cualquier sentido. ¿Quedó claro? Andrea, ¿en qué? Perdón, como por ejemplo, para ir a verdad o mentira, el chiste es un disvalor. Puede ser muy adecuado para reírnos un rato, pero no conlleva valor por sí, no es ni verdad ni mentira, es una ilusión fantasiosa que se plantea, habilitando que, señores, no es verdad y no es mentira, se plantean situaciones absurdas o como sea, hay un disvalor en el chiste, aunque tenga su utilidad comunicacional. Por ejemplo, si el chiste es irónico, ya no es chiste. Estamos mandando fruta a otra cosa, ¿sí? Andrea, Una cosa es hacer chistes y otra es burlarse de las personas. No confundan. No es ningún chiste burlarse de otro. Eso no se hace. Perdón. Andrea C., ¿en qué hay que estar atento para no aislarse? No sé si hace falta estar atento. No sé, ¿por qué habría que estar atento? Basta con no practicar determinadas conductas y usos y costumbres que nos llevarían a eso, pero atento, no sé, depende del interés que le ponga cada uno en eso. Perdón, mi ignorancia, no sé qué nivel de atención requiere. ¿Sí? No sea cosa que estemos viviendo en función de reflejos ajenos y que seamos adictos a que si el otro me mira, no me mira, que es tan pernicioso y fantasioso como el aislamiento. ¿Sí? María del Valle L., ¿cuál es el rol de un hijo? ¿En qué sentido? ¿A qué edad? Perdón, el rol de un hijo es según en qué edad. O sea, hay una etapa primaria de dependencia absoluta, otras etapas de interacción y llegado el caso y de haber integración familiar, será cuestión de proteger a quien ya no se encuentra en una situación de una cierta capacidad de independencia, sea de movimiento, sea de salud, sea económica. Es una interacción que tiene que ver con no solo el acatar con respeto. Mirá, lo lógico es que un hijo, si podés establecer valores de acatamiento, llámalo obediencia, llámalo como quieran, cuando son niños, porque no tienen la capacidad de determinar qué les conviene, no les conviene, lo que les va, no les va, lo que les es beneficioso o pernicioso. Eso es función de los padres o de quien ejerza como padre. En la adolescencia es natural que busquen su propia cueva y su propia pertenencia y vayan en contra de la familia. A los 21 años, ¡pum!, hace explosión eso y se produce toda una vuelta reticente a los valores familiares,
A partir de los 33, 35 años se alcanza la madurez y en esa madurez podemos empezar a establecer comunicaciones más parejas según los modos de cada familia. Y cuando uno entra en determinadas situaciones de desvalimiento, como uno asistió con todo, y no por una vuelta, sino por una cuestión amorosa y de integridad, será la hora de proteger a nuestros padres, no de descartarlos. Cada uno sabrá si tiene los valores, la integridad, el amor o lo que fuera para poder hacer esas cosas. Entonces, la relación padres-hijos va evolucionando en la vida. El único tema es que siempre vamos a comer lo que sembramos. Siempre. Si bien los niños no son tabulas rasas que pudieran programarse a gusto, no son maquinitas que le pongo el programa que se me antoja, no, porque nacemos con temperamento y vamos formando el carácter, y hay tendencias, intereses, cuestiones muy personales en los individuos. Lo que tiene que ver con los valores de la comunidad y la integridad son universales orgánicos. Entonces, puede ser que en algún momento nos demos cuenta de lo que criamos. Y siempre va a haber cuestiones de gusto o disgusto en toda convivencia. Y siempre va a haber cosas que me gustan o no me gustan de mis hijos. Si soy sincero, si no me fabrico que el otro es el superhéroe y le falto el respeto no reconociéndolo. Pero nosotros no somos tan perfectos tampoco. Ojo con eso. Yo no sé si soy el padre que me hubiera gustado ser. Soy el mejor que puedo. Si no alcanza con eso, Andrea, ¿en qué consiste el rol de una madre dentro de la familia? Conferir resguardo y pertenencia en la formación de los hijos. Resguardo y pertenencia son funciones femeninas. Ese es el rol básico, más allá de los aspectos nutricionales básicos. El hecho de que una persona pudiera desarrollarse en integridad siendo aceptado es muy importante. Ojo, cuando el otro es un perro cantante y le dicen, ay, mi amor, qué bien canta. Tenemos un problema. Sí, chao. Noemí, ¿cómo se puede modificar la tendencia al ocultamiento? No practicándola. Yo no sé de qué tendencia se habla. No me parece que sea una tendencia. Me parece que es una actitud muy común, pero no veo ni que se haya planteado, y si lo planteé le pido disculpas, no era fuera de contexto así, no sé, pero que en algunos casos se pudiera hablar de tendencia al ocultamiento, puede ser que sea una tendencia, ¿por qué no? Discúlpenme, no puedo comprender eso. Fabio, pareciera que las redes tienen más potencia que el virus en sí. Bien, la pregunta cuál es. No tiene el signo, pero tal vez no tiene signo de interrogación. No, pero lo que tiene más potencia es que la propaganda que hacen las redes, porque apelan a la ignorancia y la estupidez de las personas, generando un antagónico al que se le pueda echar la culpa de lo que sea. Ojo con eso, hay quien consume y quien no, está bien, nadie me puede decir, bueno, hay personas que no tienen la oportunidad de informarse, formarse, no, es solo una cuestión de criterio y de estar atentos, insisto. Hace 2 meses nadie sabía de qué se trataba el COVID-19, que todavía no saben,
por la duda digo, y ya hay expertos. ¿Saben qué me hace acordar esto? Les voy a contar una anécdota de hace muchos años. Resulta que en una conversación con un señor profesional, médico y psicólogo, tipo, las dos cosas, una persona le cuenta, el tipo asombradísimo, parecía que escuchaba por primera vez en su vida, de qué se trataba la bulimia y la anorexia. 1.500 para la bulimia, 1.700 y pico para la anorexia. Le digo desde que están tipificadas. Bueno, este señor se desayuna. Bien, un profesional de puta madre. 15 días después, saca un aviso en el diario, así grandote, en el que dice, doctor, con todo, especialista en bulimia y anorexia. Se ve que el tipo, después de la conversación con esta señora, fue y se compró un librito y ya era especialista. Y no tiene ni idea de la cantidad de estupideces que decía el librito, pero él era especialista. Señores, no seamos ingenuos. Ahora, hay personas que necesitan ser alimentadas en su ignorancia para sacarse de encima la responsabilidad de sus acciones. Y después veremos cómo sigue la historia. ¿Sí, Fabito? Eso es la propaganda. La propaganda es para ingenuos, para débiles mentales. A ver, vamos a poner las cosas más en su lugar todavía. La propaganda cunde en la ignorancia, no en el terreno fértil del conocimiento, porque ahí hay una cuestión crítica de qué está hablando, señor. ¿Sí? Señores, última pregunta de hoy. Listo, yo soy humano, estoy cansado. ¿Qué quiere que le haga? Aparte van a fumar un cigarrillo y no voy a prender un cigarrillo así en cámara porque soy muy respetuoso. Solo le voy a pedir una pitada a la negra. Romina, ¿a qué hace referencia el concepto crisis en el nombre de la conferencia Sindromenología en tiempos de crisis? Hace referencia a la crisis. Perdón, ¿qué es una crisis? Una instancia emergente de la conjunción de una serie de instancias que interactúan entre sí y presentan una situación inédita o inesperada que debe ser resuelta. Eso se llama crisis, señores. Se refiere a eso, ¿sí? Bueno. Ahora, les agradezco muchísimo. Para mí es un placer hacer esto. Un poco costoso, pero no importa. Lo importante es que lo hacemos con mucho amor, todos los que participamos. Y es mi deseo y espero que les sirva, no solo en términos personales, sino a ayudar a otras personas en esta situación de crisis. ¿Por qué? Porque recuerden los perjuicios que surgen del aislamiento. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Hay personas que aún conviviendo con 20 no pueden comulgar, no pueden comunicarse, no importa si son responsables o no responsables de esa situación, no importa si son unos salames, importa que están sufriendo. Señores, seamos piadosos, comprensivos, ayudemos a los demás para que podamos construir un mundo mejor. Y si algún día se radica la necesidad de la mentira, si algún día se radica los prejuicios, los juicios de valor, la soberbia de los supuestos sabedores que no saben de qué están hablando.
si empezamos a mirarnos como iguales en nuestras diferencias, sin ninguna duda nos va a ir mejor. Y quizás nuestro tránsito por la vida haya tenido algún sentido. Hagamos lo necesario para convertirnos en individuos justos. Y para llegar a ser un individuo justo, hay que salvarle la vida a alguien. Y no es cuestión de meterse en un incendio. Si es necesario, sí. Sí es cuestión de simplemente asumir nuestra condición humana desde lo que es y abrir las manos. Y abrir las manos. Sí, demos un abrazo. No juzguemos, no seamos amables. ¿Quién tiene la sabiduría para decir cómo deben ser los demás? Ni siquiera tenemos la sabiduría para decir cómo deberíamos ser nosotros. Trabajemos por la integridad y trabajemos porque la humanidad sea una fraternidad y no un concurso. Apostemos a los propios valores. Señores, muchas gracias.